Bueno, muy bien, 11:42. ¿Cuántos temas con el doctor Azabache? Pero vayamos al tema. Usted ha dicho, punto 1, se tiene que formar una comisión, una junta médica. Ha hablado de una junta médica. Es más, usted prefiere que los médicos sean de afuera. Sí. Yo también prefiero eso. ¿Por qué? Desarrolle su argumento, por favor. Lo que ocurre es que aquí hay una paradoja interesante, ¿no? La solicitud de indulto humanitario para Fujimori es evidentemente un evento político. Sí, claro. Y doctor que se atreva a decir tiene esto o no el otro, lo van a, pero entre el fuego cruzado de los políticos lo van a hacer puré. Y van a encontrar siempre, alguien va a encontrar siempre una razón para dudar de cualquier galeno que trabaje para el Estado de una u otra forma. Okay. Entonces, una solicitud que tiene un origen político, sin embargo, solo va a ser evaluada en condiciones equilibradas si logramos, en la medida de lo posible, neutralizar sus variables políticas. Pero ¿y cómo conseguimos a los peritos médicos? Bueno, pero es que no hay que ser un experto extraordinario para poder ubicar 3 o 4 galenos que tengan prestigio internacional, que sean oncólogos y que sobre todo tengan una reputación que no dependa de cosas como la decisión del presidente del Perú sobre un indulto humanitario, ¿verdad? O sea, que tengan un prestigio propio y no estén vinculados de ninguna manera al proceso político interno en el Perú. ¿Cree que debe haber, cree que también, doctora Azabache, cree que también en esa junta de médicos debería participar un psiquiatra? Porque claro, una de los grandes temas es la depresión. Exacto. Pero es que de hecho lo que ocurre es que probablemente el tema real sea establecer desde todos los puntos de vista clínicos relevantes cuál es la situación de Alberto Fujimori, guión interno en el penal de la Iroves, y qué necesita como persona para poder estabilizar esa decisión. Eso pasa por un segundo punto, y es que yo no creo que las opciones se cierren en indultarlo o no indultarlo. ¿En qué se cierran? Yo creo que se abren hacia posibilidades como reducir la pena. Ahí está la conmutación de penas usada más veces de las que se cree. Ya. Se abren a la posibilidad de, reducida o no su condena, hacerle cumplir el saldo de la pena en su domicilio. Eso es lo que ha dicho Lourdes Flores. Pero es que eso solo requiere una reforma de la ley. Yo he escuchado decir varias veces, eso está prohibido en el Perú. Sí. Pero Dios mío, ¿cuánto tiempo toma modificar la ley con un proyecto de urgencia? O sea, que además no sería aplicable solo para él, sino en general. ¿Usted vota entonces, como Lourdes Flores, por un arresto domiciliario? Sí, y creo que con eso somos mayoría. Pero no voto por eso porque el informe de los médicos todavía no está listo. Yo voto porque se abra la opción. Es decir, porque el presidente pueda elegir en función a lo que en concreto digan los expertos cuál es la opción proporcional que justifique una intervención siempre extraordinaria, pero sensata sobre el saldo de condena que toca cumplir a Fujimori. Pero Keiko y sus hermanos han dicho que ellos no quieren arresto domiciliario, ellos quieren libertad. Claro, eso es lo que ellos piden, pero estamos solicitando una medida presidencial y eso sigue siendo un pedido de clemencia, ¿de acuerdo? Y la clemencia puede otorgarse en la medida estrictamente necesaria que determinen los informes médicos. No hay que olvidar además, Milagros, que este es un caso que está sujeto a supervisión internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que hay una variable adicional que introducir, y es que antes que alguien pretenda denunciarnos nuevamente ante la Corte por no cumplir la sentencia del caso de Barrios Altos, pues podría convenir que sea el propio Ejecutivo el que le pida a la Corte que aclare cuáles son las reglas de juego. Ya en el medio, el presidente del Poder Judicial, César Martín, ha dicho, y yo comparto su opinión, que las reglas puestas por la Corte en el caso Barrios Altos no prohíben de manera expresa un indulto por razones humanitarias. Lo que prohíben son medidas que impliquen o representen una decisión del Estado de abandonar el cumplimiento de sus deberes de investigar y sancionar crímenes de derechos humanos, pero no un indulto adoptado por razones humanitarias. Bueno, al final del día, aunque yo respaldo, repito, la interpretación que de esto hace César San Martín, el mejor órgano para interpretar lo que la Corte Interamericana dice es la propia Corte Interamericana. Sí, claro. Hay un procedimiento que se llama de opiniones consultivas por el que el Ejecutivo puede pedir esa opinión y fijar las reglas de juego incluso antes de tomar una decisión. En Cristiano, usted, si fuera asesor del ex, iba a decir, Dios mío, del presidente Ollanta Humala. Eso ha sido un acto fallido tuyo. Un acto fallido, es que yo estoy pensando en el 2016. No, si usted fuera asesor
consultor judicial, ¿no es cierto?, del presidente Ollanta Humala, ¿qué le diría? Yo Ollanta, no lo indultes, dale arresto. Yo honestamente no necesito ser asesor del presidente para decir lo que pienso, y además lo he dicho ya por escrito. Primero, creo que el presidente de la República tiene que convocar a una Junta Médica Internacional. Creo además que tiene que llamar a un comité consultivo de personas intachables que puedan ilustrarlo, decirle, informarle cuáles pueden ser las consecuencias morales de tomar una decisión en un asunto de esta delicadeza. Creo, en tercer lugar, que el Ejecutivo debe pedirle a la Corte Interamericana, antes de ser denunciado por esto, que fije de manera clara cuáles son las reglas aplicables. Creo que con esos tres elementos el presidente podría estar en posición de tomar una decisión no solo equilibrada y razonada, sino además sostenible en el tiempo. ¿O usted tiene miedo, como dicen los fujimoristas, de que Fujimori vuelva a la política? ¿Y por qué tendría que tener miedo de que Fujimori vuelva a la política? La política es un juego, en el sentido matemático de la teoría de los juegos. Es algo en lo que hay variables que hay que administrar en función a objetivos. Digamos, solo tienen miedo al juego político aquellos que no saben jugarlo. Yo no soy un jugador de la política, soy un jugador del sistema legal. Las fotos, legal. ¿Cómo es esto de esta filtración? Nakazaki es abogado, ¿ah? Hoy día ha dicho que él no autorizó, él es el abogado. Un excelente abogado, además. Y se filtró. O sea, esta a mí famosa foto... me parece sumamente extraño y sumamente peligroso. Pero además quiero resaltar algo que tú dijiste hace unos minutos. Ahí está la foto, doctora Sabache. Sí, Alberto Fujimori es, lo has dicho tú hace unos minutos, un paciente. Así es. Cuya salud está en juego y cuya humanidad es el fundamento de un pedido de clemencia al presidente de la República. Hay una cuestión de dignidad que hay que respetar en todo este procedimiento. Creo que difundir ese tipo de fotos no ayuda a mantener esa dignidad ni ese equilibrio. Además, doctora Sabache, los pacientes tienen derechos. Pero por supuesto, para empezar, no se puede divulgar fotos de lenguas, de cuerpos desnudos, cuerpos postrados. Mucho menos, y yo no creo que lo haya autorizado, no creo que su familia pueda estar de acuerdo con una cosa así. No creo que ayude a nadie. A nada. Ni a favor ni en contra. Estoy de acuerdo. Dicho sea de paso, doctora Sabache, el ex ministro Solari, ¿no es cierto?, ha dicho que... bueno, él está diciendo que esta foto que acabamos de enseñar muestra que el estado nutricional es bueno, ¿no es cierto? Pero ha hablado también sobre la lengua y dice que hay que tener cautela porque que es una laceración, pero que fue cuando recién fue extirpado, o sea que se está tratando de confundir a la población. Pero es que yo honestamente creo que sobre estas fotos no hay que avanzar ni tomar decisiones. Hay que hacer lo que se hace con la información inútil, dejarla al margen y apresurarnos a que expertos independientes, repito, no vinculados al proceso político interno, nos puedan dar una versión en la que podamos confiar y a partir de la cual podamos construir una decisión proporcional y equilibrada, sin puestas en escena, sin condenas anticipadas, sin campañas de victimización, sin sobrevictimizaciones, pero además sin seguirnos dividiendo en dos, los antis y los pros. Creo que eso, que tal vez sea la peor herencia que nos queda de la transición del año 2000, da cuenta de un modo de pensar en lo justo y en lo político que ya tiene que ser superado. No podemos seguir partiéndonos en dos ante eventos de ese tipo. Tenemos que aprender a tomar decisiones en condiciones de equilibrio reflexivo que nos den posibilidades de hacernos cargo de las consecuencias a futuro sobre esto que hacemos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿me permite ir a otra pausa? Por favor. Estamos conversando con el doctor Azabache. Él es penalista, además, abogado penalista. Y al regresar le voy a preguntar por la sentencia de hoy, que bueno, ha sido un juicio bastante mediático, se ha tardado 6 años y pico en sentenciar finalmente, en encontrar al asesino y luego sentenciarlo a este sicario colombiano Ospina, ¿no es cierto? Hoy día Ariel ha escrito una carta muy sentida diciendo que efectivamente él le había rogado a Dios que se hiciera justicia. Ha dicho que no está alegre por la condena de su hermana, pero hay varias personas que dudan sobre la culpabilidad. Entonces regresamos para hablar de los indicios en la justicia. Ya regresamos.